Decía que Amaury habló ayer y decía que él le encantaría que en el fútbol mexicano todo fuera más abierto, que no se escondiera tanto, y para nosotros como periodistas también sería bárbaro. Y por ejemplo, que los contratos se hicieran públicos, se hiciera, que todo se conociera, que nada se escondiera. Con tu conocimiento como directivo, el tiempo que te tocó, ¿estás de acuerdo con Amaury para que todo sea de libros abiertos para afuera? Claro, de hecho yo le hablaba mucho con él. Saben que yo vengo de industria que cotiza en bolsa y siempre he hablado de tres conceptos que llevábamos no solo por Amaury sino desde Jorge, que era accountability, una transparencia total y una apertura. No tienes por qué ocultar ninguna situación económica, financiera o contable de lo que estás haciendo público, y que no tiene por qué esconderse, como salarios, como pagos de impuestos, como premios, como bonos. Creo que al revés, es parte de la industria, de lo rico que es entender un sector que genera mucho dinero y que de alguna forma gasta mucho dinero. Creo que traería unos mejores desempeños en lo individual de muchas personas a la hora de manejar presupuestos, de involucrar gobiernos, compras de jugadores. ¿Y por qué creo no que se ayudaría hace mucho de esa manera? Mira, lo he mencionado, cuando hablan de gente de fútbol, la gente de fútbol a veces no le gusta eso, y una vez ya lo platicamos aquí, una cosa son códigos y otra valores. Entonces en esos temas de códigos extraños, como que prefieren lavar la ropa en lo oscurito, ¿no? Como que se le dificulta a la gente de fútbol muchas veces aperturar las decisiones, aperturar los montos, las transacciones, lo cual es extraño, sin decir que es todos. Bueno, está cambiando muchísimo, espero que muy pronto se logre, como Amaury hoy lo piensa, varios empresarios, Jesús Martínez, les gusta esa parte, el señor Tinajero. Creo que va cambiando mucho esa filosofía, y yo creo que va a estar muy cerca ese cambio para mí. José Luis, llamó la atención que en la recta final de la etapa de ustedes, la de Jorge, la suya, no había mucho dinero, no había grandes contrataciones, ya aparecía Amaury a tomar algunos cargos dentro de la institución, en cierta manera por la salud de su padre, y de repente cuando fallece Jorge Vergara, y para el actual campeonato aparece mucho dinero y Chivas termina rompiendo el mercado contratando muchos jugadores. ¿De dónde apareció ese dinero? ¿Cómo puede ser que Chivas cambió de la noche a la mañana una economía que era de gastar muy poco al extremo de gastar mucho? No fue. Es que, mira, te lo divido en tres etapas porque no fue así. Fue un plan financiero armado, que es lo que a veces no se dimensiona hacia afuera. Pero tú recuerdas cuando llego yo con los mismos problemas, se le invierte al equipo de una forma no acelerada. Se hizo inversiones importantes en mi planeación y en mi plan de presupuesto a Jorge. Era una forma escalonada y obtener un objetivo en el corto mediano plazo con solidez. Después vienen muchos temas que visualizábamos, y en ese entonces sobre OmniLife trabajamos mucho en los ahorros e inversión en Chivas. Después venía el plan donde teníamos que lograr campeonatos, valorizar la marca, hacer muchas cosas que se hicieron. Cambio patrocinios, se crecieron los ingresos cerca de 45%. Hubo muchas situaciones que nos permitieron de ahí voltear, consolidar, invertir menos en Chivas, y porque aparte venían los procesos finales con bancos y con los acuerdos que quería hacer Jorge, y nos toca ese tema de las vacas flacas. Y precisamente con el crédito, los ahorros y ese año de constricción y de hacer esa planeación que habíamos hecho, hoy, bueno, el grupo está listo para poder hacer lo que Amaury decida. Tiene la solidez para poder invertir donde él lo diga, ya sea como lo hizo en un solo acto, o ser agresivo de inicio y no construirlo como en su momento yo lo había sugerido, o hacerlo en el tiempo. Pero sí, el grupo, hablas de cerca, yo llegué en 2015 y estamos a 2020, son 5 años. Mi plan de trabajo era 5 años, terminó más o menos en el año 4. Pero todo eso estaba relativamente planeado, no es que fue mágicamente como tú lo mencionas, sino simplemente se consiguió la etapa. Muy importante tener una reestructura financiera que, si la oíste, fue de 3,000 millones, y eso hace que liquidemos todo lo que se tenía, que se le dé una viabilidad financiera, y bueno, y hoy Amaury puede tener un grupo sano, sólido, que él puede invertir o hacer el desarrollo que él
pertinente esta tanto en situación nominal como en de la Chivas. pandemia le da una paridad ahora a Chivas con el resto de los equipos? Porque Chivas siempre parecía en lo económico que remaba de atrás, mientras Cruz Azul, América, ya no hablemos de los equipos del norte, gastaban y gastaban y gastaban. A Chivas le costaba muchísimo porque no le querían vender o porque cuando le vendían le pedían las perlas de la Virgen. Esto de la pandemia genera una paridad hacia abajo, hay una se desinfla la inflación, creo que hay una palabra para ello en términos económicos, pero ¿le da a Chivas ahora una ventaja esto que los otros se hayan debilitado económicamente? No, Jorge, yo creo que vienen situaciones muy complicadas para todos. Creo que Chivas, al ser muy grande, va a amortizar mucho mejor ese reto, pero me parece que todos van a sufrir. La diferencia es que yo creo que, y lo que yo creo que tiene muy claro a Mauri, es que tienes que definir tu modelo, porque Chivas no es de que no te vendan o te vendan caro. Si tú tienes tu modelo de fuerzas básicas más unas inversiones muy bien pensadas y bien negociadas, me parece que no debería de haber problema. El problema es que estés desesperado por hacer las inversiones, porque pasa lo que puede llegar a pasar, que le pasó mucho a Jorge y espero que esta vez no les pase, que es pagar sobreprecios todos en un solo momento. Es de repente poner todos los huevos en una canasta. Yo creo más en la construcción en general de éxitos y de plenitud financiera por etapas que de un solo jalón. Entonces yo creo que a Chivas y a todo el fútbol mexicano, Jorge, le va a costar esta construcción. El país no es menor, no sé si has visto las cifras económicas, se hablan de cifras alarmantes en el sector, en todo el país como tal. Entonces en el sector de patrocinios multinacionales, créeme que se va a sufrir, lo cual el fútbol no es ajeno a eso. Ya se han hablado de pérdidas de varios patrocinadores, la misma televisión está sufriendo con los derechos. Yo creo que todos van a sufrir una situación muy complicada. El que mejor administre y el que mejor maneje temas de contratos y amortice a largo plazo, trabaje sus fuerzas básicas, que al final es lo que te genera o te amortiza, creo que va a ser el que va a estar más sólido. Y para mí ahí Chivas es muy fuerte. Sí, justamente iba un poco hacia eso mi pregunta, porque José Luis John de Luisa dio unas declaraciones en donde decía que se había suspendido o cancelado el torneo por unanimidad, pero la información que nosotros tenemos es que justamente Amaury Vergara fue uno de esos que estuvo hasta último momento pidiéndole a la liga que no cancelaran porque los daños iban a ser más irreparables. Entonces te quería preguntar sobre eso, realmente hasta dónde llegaba la capacidad de Chivas para que no se desmorone parte del plan que tú mismo dices que tuvieron y armaron a 5 años, ¿no? Claro, yo en su momento lo armé, ahora le corresponde a otras personas que están ahí. Yo hasta dejé un plan a 10 años en su momento que no sé si estén siguiendo y si te has fijado, poca gente ha salido de la que yo llevé. Ha habido una limpia importante en fuerzas básicas que está haciendo Mauri, que ya venía programada. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que es un nuevo plan financiero el que debe de hacerse. Para mí creo que va a enfrentar el fútbol mexicano retos importantes de ingresos y tiene que convertirse muy fuerte en establecer el modelo y tener muy claros sus costos y sus gastos. Para mí hoy, y que lo pensaba yo en Chivas, la verdad es que las fuerzas básicas y los jugadores que se producen ahí, para mí es un club que debería de poder jugar con 11 canteranos y créeme que pelearía el campeonato. Fue algo de lo que a Matías le gustó muchísimo. Por urgencias y por ciertos perfiles de directores técnicos, creo que ese modelo les cuesta trabajo. Pero para clubes como Santos, como el mismo Necaxa, como Chivas, como Pachuca, creo que se les está haciendo un escenario en donde en esas condiciones ellos tengan ventajas. El mismo Pumas, América, trabaja bien con fuerzas básicas. Creo que un Xolos puede sufrir, creo que un Querétaro puede sufrir, donde un León puede sufrir, un Tigres puede sufrir, en donde las fuerzas básicas no te aguanten y tengas que salir a gastar sin a lo mejor tener esos ingresos. Pero yo creo que se pudo haber seguido el torneo y creo que se pudo haber rescatado financieramente varias cosas y bueno, estar mejor que haberlo matado. Es una decisión equivocada, ¿no? Está bien, sí, adelante, Diego, adelante. Para mí, la decisión de cerrar, bueno, de terminar el torneo, cerrar el ascenso, los movimientos de plazas que está habiendo, me parecen decisiones que no suman
ni son acertadas para el modelo de negocio integral de la liga y de la federación. ¿Cuánto dinero gana o un equipo ganó Chivas en su momento cuando ganó el título? ¿Cuánto le repercute a un equipo del fútbol mexicano ganar el título en sus finanzas? No, mira, yo creo que cuando eres campeón tienes una constricción fuerte, tienes que estar preparado porque normalmente se vuelve complicado el manejo de los jugadores en renovaciones o el cuerpo técnico. Y no tienes grandes premios. El fútbol mexicano no está tan valorizado por los premios que tú obtienes por ser campeón. O por lo menos en Chivas, la verdad es que cobrábamos todo el valor que era con o sin llegar a la final o sin ser campeón. Entonces al final te puede representar hasta un esfuerzo financiero por crecimiento de marca que después amortizas los siguientes 24 meses. Pero al principio te puede llegar hasta costar porque tienes premios con jugadores. Entonces al final puedes salir dañado, porque para mí lo que está mal que hace el mundo del fútbol y costó mucho trabajo, tú puedes llegar a la final y perderla y te costó el doble por los premios que le diste a los jugadores por llegar a la final y tú no construyes los ingresos en ese mismo valor, pero parecería que el jugador no sufre en ese aspecto. Él llega a la final, la gana o la pierda, gana muchos premios en el Inter. Yo creo que ese es un modelo que puede llegar a cambiar por la situación que hay, en donde con logros reales hay premios reales. No lograr nada y al final pagar premios. O sea, ser campeón, muy interesante. Ser campeón es perder plata. Perder plata. Ser campeón es perder plata. Y esto no es solo en México. ¿Y ser subcampeón? Sí, de hecho, en mis proyecciones a 10 años... Sí, no, es muy complejo porque la gente que ha construido los modelos del fútbol, que son gente de fútbol, no hacen modelos financieros correctos. Al final tú puedes pagar el doble de tu nómina o un 70% más y no calificar, porque premian el partido ganado, no el logro. Algo que, bueno, de alguna forma ni Jorge ni yo estábamos de acuerdo y fue muy complejo. De hecho, tengo que reconocer que el cambio donde Chivas gana mucho dinero como jugadores es que pagamos a logros reales. Y bueno, al final hubo situaciones que no nos permitieron afrontar por unos cambios externos, pero se pudo haber pagado muy bien y ellos, la verdad, les hubiera ido muy bien. Pero a logros, no sé si han oído que se paga a jugadores en bloques de 3, de 4, si ganas 9.7 y de repente te pueden hacer una racha, quedar en noveno, décimo y ganar ellos mucho dinero y el equipo está eliminado. Así de fácil y de duro bueno, es. Se viene un nuevo estilo de contratos a producción, a objetivos que se consigan. Tiene que cambiar eso, lo decía Enrique Bonilla los otros días, creo que John de Luisa también fue por ese camino. ¿Se terminaron las épocas de las vacas gordas? En el mundo en general, para mí, me parece que sí. Hoy es Europa y va a haber una constricción muy fuerte mundial. La cancha de juego se hizo más chica y el que no lo entienda o tiene que ser un super crack que le paguen en otro lado lo que él piensa que vale, o va a tener que sacrificar y volver a niveles de hace años donde eran otro tipo de salarios. Creo que el fútbol mexicano tiene dos retos, que es no pagar en dólares. Número dos, para mí no pagar transferencias tan elevadas en las adquisiciones de los jugadores. No es coherente, para mí la generación del fútbol mexicano creo que estaba muy sobrevaluada y generaba deudas a los clubes, o clubes que no tenían una revisión de fair play financiero como es en Europa y que se podían gastar el doble de lo que ingresaban, y eso es absurdo. No debería de pasar eso, porque si no tienes el riesgo de que pase lo que pasó en Veracruz. Una pregunta, José Luis, ¿tú has estado de acuerdo en mandar a los jugadores y algunos de ellos consagrados a entrenar con la sub-20 como un castigo? Es que no es que tú lo mandas, me parece que un jugador, y ahí al final hay que entender que un jugador es igual, todos obviamente tienen jerarquía, pero tanto como un jugador normal va a jugar a la sub-20 como uno que se ha consagrado. Entonces te preguntaría por qué no, si lo decide el entrenador por un bajo desempeño, por una indisciplina, por lesión. Hay muchas razones por las cuales puedes mandar a un jugador a que agarre ritmo. Un jugador con jerarquía no está exento de medidas disciplinarias. Yo creo que no es una medida de coerción, se toma así, se vende así, pero ¿por qué jugador A puede ir a la sub-20 a jugar y jugador B no puede ir a la sub-20 a jugar?
son decisiones cancha o extracancha que deben ser respetadas. El jugador no está para ser titular, él está para representar un equipo entrenando, jugando, como sea, pero no hay obligatoriedad, o dime quién firma una obligatoriedad en la alineación. Me parece que ahí se desvirtúa lo que representa ser un jugador de fútbol, o no entendería tu pregunta. No veo que de malo hay que un jugador vaya a jugar a la sub-20 por la razón que sea. Se le paga su mismo, pues se le paga su mismo salario, o sea, no hay ninguna situación que lo estés haciendo coerción. Si ganara menos, si le pagaras por partido en primera, pues sí, pero no es así. La mayoría hoy de los contratos no son así. Si quiere ganar ritmo, que vaya a la sub-20, lo entiendo. Si pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas sin jugar y necesita jugar, perfecto. Pero también es cierto que castigaban a los jugadores mandándolos a la sub-20. Para el futbolista es bajar de categoría, mandarlo con los juveniles, decirle no estás para el primer equipo. Es un mensaje de humillación hacia el futbolista. Pero no solo eso, pero sabes que no pelea por volver a jugar, no le dan la oportunidad. Pero en las prácticas con el equipo mayor está peleando para ganarse de nuevo la titularidad. No, Jorge, es que normalmente lo que se habla es que y aquí hay reglas, me gustaría que ahí estuvieran un poco más empapados. En general, el jugador entrena con el primer equipo y si hay ciertos reglamentos y puedes mandarlo a jugar de fin de semana. Hay casos extremos, no lo tomen literal porque hay excepciones, pero no es la generalidad, porque también es cierto que el jugador tiene indisciplinas. Si tú no tienes contratos donde haya dientes, perdóname, pero en ninguna industria del mundo, ningún empleado que somos nosotros, no hay sanciones por no llegar temprano, por lo que tú quieras. A veces los medios idealizan a los jugadores, pero tampoco saben o que llegan con aliento alcohólico, porque obviamente el círculo lo protege. Pero te voy a dar un ejemplo. ¿Tú cómo sabes que el jugador A se mandó a la sub-20 porque se hizo antidoping sorpresa y salió que trae aliento alcohólico? En esos casos está bien, pero ingirió bebidas. Pero no se puede decir. Pero es que el tema, Jorge, es que eso no se puede decir. Todo mundo asume y el jugador juega con esa protección. El problema es, como me lo preguntó Hernán, nunca sabe por qué se va, pero el jugador está para cumplir las órdenes de un entrenador o de una directiva siempre y cuando no haya humillaciones, como tú lo acabas de mencionar. Pero a mí me parece muy obtuso un pensamiento de que un jugador se le humilla por mandarlo a jugar a la sub-20. Él puede jugar en la sub-20, es parte de su contrato. Si él hubiera negociado en un contrato que no acepta jugar nunca en sub-20, no lo mandas. Pero en los contratos está establecido que tú lo puedes mandar por muchas situaciones a la sub-20. Pero ahorita ustedes ya asumen que todo es humillación. No es así. No puede estar todo en un contrato. Hay también temas de sentido común, hay temas... No, claro que sí. No, es que en general está en generalidad un contrato. Aunque esté en el contrato que uno entienda que está, hay jugadores que por su trayectoria, porque son titulares, porque han sido, porque luchan por un puesto titular, no se lo va a mandar con los juveniles de la sub-20. O sea, todos sabemos que es un paso atrás. Respeto a la trayectoria. Es que yo creo que depende el caso. Es que estás generalizando sin saber la José Luis, razón. vamos a ser claros. O sea, el tema es que tú estás asumiendo. Porque no estábamos por eso ahí. yo te digo. Pero ¿cuál era el mensaje, por ejemplo, de Osvaldo Lanís cuando se lo mandó a la sub-20? Que se lo estaba castigando. Ese era el mensaje. Eso es lo que se opinaba, lo que se informaba de Guadalajara, lo que informaron los corresponsales. Ahora, estás aquí y por eso preguntamos. Simplemente por eso. Y si quieres puedes poner casos puntuales. Y el de Alanís traía la anuencia de Matías y la de Jorge. Claro, como ha pasado en Europa, en donde hay ciertos reglamentos o te permite la competencia a jugadores con ciertos tiempos de contratos que tú puedas hacer lo que tú quieras, como él también. El jugador y la institución a 1 año o a 6 meses pueden hacer ciertas situaciones. Entonces, así como un jugador puede firmar un contrato 1 año o 6 meses antes, un club también puede dejar de exhibirlo, me refiero de ponerlo a jugar, dado que ya no es su activo, y poner a otro. Lo pones en una perspectiva como si fuera una opresión, pero también el jugador 12 meses antes o 6 puede firmar otro contrato e irse y terminar con el club. Me parece que es un tema de espejo que no debería de dramatizarse y aparte pasa en todos los clubes del mundo, Es una práctica común. Me extraña, aparte
Creo que en Argentina a veces pasaba eso, en Europa. Es normal. Cuando se lo ¿Cómo castiga, vas a poner a jugar? Pero cuando se lo castiga no juega, Y también hay... se lo saca y no juega. Pero, ¿por qué ves un castigo? Un futuro financiero? ¿Por qué tienes que ver un castigo si el jugador, vamos a suponer que abiertamente con la directiva, sin pleitos y sin enojos, no se ponen de acuerdo y el jugador decide firmar un preacuerdo y que está en su derecho en hacerlo? Porque ahí te puedo decir por qué el jugador no le da a la institución el tiempo, sacrificio cuando lo hizo crecer. Hay muchas cosas que también vienen de este lado. Si él tiene ese derecho, la institución también tiene derecho a decir, oye, pues vas a entrenar, tienes todo a tu favor, la nutrióloga, pero no vas a, podemos decidir que no juegues. Y para eso hay 24 jugadores o 25. Creo que eso es lo que a veces opinarlo desde la trinchera de un micrófono es injusto, porque solamente ves una sola versión. Una sola. Sobre una, Luis, no ves las como demás. dirigente. La última pregunta. Dijo Mauri Vergara que Chivas tenía a su Dennis Rodman dentro del equipo y que lo tenían que controlar mucho. ¿Qué jugador era? No, yo no me gustaría meterme. La verdad es que todos los equipos no tienen un Dennis Rodman, tienen como 10. Es todo un problema mantener a veces a raya. Por eso ustedes se deslumbran y está bien, son parte de que el jugador les comparte muchísimas situaciones y se vuelven muy buenos amigos. Pero no es un solo Dennis Rodman, ¿eh? Es más, creo yo que si sacamos una lista hay más Dennis Rodmans que Michael Jordan. A ver, es así. Fundamentalmente en un país como México... O te cedo, dame la lista, hazlo y... No, bueno, y en Argentina, es que o no existen los Balotellis, es que a veces con un micrófono crees que todos son Messi, no porque son tus amigos, ¿no? Entonces porque te invita o te da notas, ya lo catalogas como si fuera... No, sí, luego sí. A mí me da risa... No, ¿a verdad que sí? ¿Verdad que sí duele? Oigan, ¿verdad que sí duele? ¿Verdad que sí duele? ¿A poco no duele que alguien opine sin conocimiento? ¿Verdad que sí duele? Los periodistas especulan y no sabían que ese jugador tenía fiebre. ¿Y cómo se va a enterar uno que el jugador tenía fiebre si no se lo dicen? O sea...